Página 83 a 86 del PDF. Tratado de la naturaleza humana. Ensayo para introducir el método del razonamiento experimental en los asuntos morales. Por David Hume. Libro primero. Del entendimiento. Parte tercera. Del conocimiento y la probabilidad. Sección 7. De la naturaleza de la idea o creencia. La idea de un objeto es una parte esencial de la creencia acerca de él, pero no toda ella. Concebimos muchas cosas que no creemos. Para descubrir, pues, más plenamente la naturaleza de la creencia, o de las cualidades de las ideas a que asentimos, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Es evidente que todos los razonamientos de causas o efectos terminan en conclusiones que se refieren a hechos, esto es, que se refieren a la existencia de objetos o de sus cualidades. 2. Es también evidente que la idea de existencia no es nada diferente de la idea de un objeto, y que cuando después de la simple concepción de algo queremos concebirlo como existente, en realidad no añadimos nada a nuestra primera idea o la alteramos. 3. Así, cuando afirmamos que Dios existe, nos formamos simplemente la idea de un ser tal como nos es presentado, y la existencia que le atribuimos no es concebida por una idea particular que unamos a la idea de sus otras cualidades y que pueda nuevamente ser separada y distinguida de ellas. Voy aún más lejos, y no contento con afirmar que la concepción de la existencia de un objeto no es una adición a su simple concepción, mantengo igualmente que la creencia en la existencia no aporta una nueva idea para unirla con las que componen la idea del objeto. Nota. Para creer en algo, ¿es necesario tener al objeto en forma física? Quiero decir, lo veo y creo en ello. O alguien me presenta sus razonamientos, y yo, creo, me convenzo de la existencia del objeto. Creo en algo, lo describo. El interlocutor cree en lo mismo y lo describe. Si en forma aislada, separada, cada uno hace la descripción, ya sabemos lo que va a ocurrir. Luego, yo creo en algo, y sus características las tengo determinadas según la información que yo tenga acumulada en la memoria. Sea que uso lo que conozco, lo que sé, lo que he experimentado para creer. Fin de la nota. Cuando yo pienso en Dios, cuando yo lo pienso como existente y cuando creo que existe, mi idea de él ni aumenta ni disminuye. Pero como es cierto que existe una gran diferencia entre la simple concepción de la existencia de un objeto y la creencia en él, y como esta diferencia no está en los elementos o composición de la idea que concebimos, se sigue que debe estar en la manera de concebirlo. Supóngase que una persona presente ante mí, establece proposiciones a las cuales no puedo asentir. Que César murió en su cama. Que la plata es más fusible que el plomo. O el mercurio más pesado que el oro. Es evidente que, a pesar de mi incredulidad, entiendo claramente lo que esa persona quiere decir y me formo las mismas ideas que él se forma. Mi imaginación está dotada con las mismas facultades que la suya y no le es posible concebir una idea que yo no pueda concebir o enlazar ideas que yo no pueda enlazar. Por consiguiente, pregunto en qué consiste la diferencia entre creencia y no creencia con respecto de una proposición. La respuesta es fácil con respecto a las proposiciones que son probadas por intuición o demostración. En este caso, la persona que asiente no solo concibe las ideas de acuerdo con la proposición, sino que es llevado necesariamente a concebirlas de una manera particular o inmediatamente o por la interposición de otras ideas. Todo lo que es absurdo es ininteligible y no es posible para la imaginación concebir algo contrario a la demostración. Sin embargo, como en los razonamientos de la causalidad y referentes a los hechos, esta necesidad absoluta no puede tener lugar y la imaginación se halla libre de concebir ambos lados de la cuestión, yo me pregunto aún en qué consiste la diferencia entre incredulidad y creencia, ya que en ambos casos la concepción de la idea es igualmente posible y requerida. Nota. Si digo que no creo, tengo que comprender primero la idea de aquello en lo que no creo, y por lo mismo, al negarme a creer, ya estoy creyendo.
Me he contaminado con este asunto de las creencias. Fin de la nota. No es una respuesta satisfactoria decir que una persona que no asiente a la proposición que presentamos, cuando ha concebido el objeto de la misma manera que nosotros, lo concibe inmediatamente de un modo diferente y tiene ideas diferentes de él. Esta respuesta no es satisfactoria, no porque contenga alguna falsedad, sino porque no descubre toda la verdad. Se confiesa que en todos los casos en que disentimos de una persona concebimos ambos lados de la cuestión, pero como podemos creer tan solo en uno, se sigue evidentemente que la creencia debe hacer alguna diferencia entre la concepción a la que asentimos y aquella de que disentimos. Podemos combinar, unir, separar, confundir y variar nuestras ideas de mil modos diferentes, pero hasta que aparece algún principio que fija una de estas situaciones diferentes no tenemos en realidad una opinión, y este principio, no añadiendo nada a las ideas precedentes, puede cambiar tan solo la manera de concebirlas. Nota. Tú crees que los alienígenas son reales, los concibes de un modo. La forma en que yo los imagino, es mi creencia. Y para negar que existen los alienígenas, yo debo creer en tu concepción de ellos, y negarla, pero de todos modos, ya creí al igual que tú en ellos, aunque yo los niegue. ¿Qué maldito enredo es esto? Si nunca me hubieses hablado de alienígenas, yo ahora no tendría esa basura en mi pensamiento. Fin de la nota. Todas las percepciones del espíritu son de dos géneros, a saber, impresiones e ideas que difieren entre sí tan solo por sus diferentes grados de fuerza y vivacidad. Nuestras ideas son copia de nuestras impresiones y las representan en todas sus partes. Cuando se quiere cambiar la idea de un objeto particular no se puede hacer más que aumentar o disminuir su fuerza y vivacidad. Si se hace otro cambio en ella representará un objeto diferente o impresión. Nota. ¿Puedo tener una impresión sin tener al fenómeno presente? ¿Cómo podría formarme una idea de algo, así nomás, sin tener una impresión? Fin de la nota. Sucede lo mismo con los colores. Un determinado matiz de un color puede adquirir un nuevo grado de viveza o claridad sin otra variación, pero si se produce alguna otra variación deja de ser el mismo matiz o color, así que como la creencia no hace más que variar la manera de que concebimos algún objeto, puede solamente conceder a nuestras ideas una fuerza y vivacidad adicionales. Por consiguiente, una opinión o creencia puede ser más exactamente definida como una idea vivaz relacionada o asociada con una impresión presente. Nota 17. He aquí los momentos capitales de los argumentos que nos conducen a esta conclusión. Cuando inferimos la existencia de un objeto partiendo de la de otro, algún objeto debe hallarse presente a la memoria o los sentidos para ser el fundamento de nuestro razonamiento, ya que el espíritu no puede realizar sus inferencias al infinito. La razón no puede jamás convencernos de que la existencia de un objeto implica la de otro, así que cuando pasamos de la impresión del uno a la idea o creencia del otro no nos hallamos determinados por la razón, sino por el hábito o un principio de asociación. Sin embargo, la creencia es algo más que una simple idea. Es una manera peculiar de formarnos una idea, y como la misma idea puede solamente variar por la variación de sus grados de fuerza y vivacidad, se sigue de todo lo anterior, que la creencia es una idea vivaz producida por una relación con la impresión presente según la definición que precede. Nota. Entonces, tiene que haber impresiones, antecedentes vitales, antes de que aparezcan las ideas. Fin de la nota. La actividad del espíritu, que constituye la creencia en algún hecho, parece hasta ahora haber sido uno de los más grandes misterios de la filosofía, aunque nadie ha sospechado que existía alguna dificultad para explicarlo. Por mi parte, debo confesar que encuentro una dificultad considerable en este caso, y que, aun cuando me parece que entiendo el asunto perfectamente, no hallo palabras para expresar lo que quiero decir. Concluyo por una inducción que me parece muy evidente. Que una opinión o creencia no es más que una idea que es diferente de una ficción,
no en la naturaleza o en el orden de sus partes, sino en la manera de ser concebida. Pero cuando quiero explicar esta manera, apenas encuentro alguna palabra que responda plenamente a mi representación, sino que me veo obligado a recurrir al sentimiento de cada uno para dar una noción perfecta de esta actividad del espíritu. Una idea a la que se asiente, es sentida de un modo diferente que una idea ficticia que la fantasía nos presenta, y este sentimiento diferente intento explicarlo llamándole una fuerza, viveza, solidez, firmeza, fijeza superior. Esta variedad de términos, que parece ser tan poco filosófica, tiende tan solo a expresar el acto del espíritu que hace más presentes para nosotros las realidades que las ficciones, y que las hace tener más importancia en el pensamiento, y les concede una influencia superior sobre las pasiones y la imaginación. Con tal de que estemos de acuerdo con respecto a la cosa, es innecesario discutir con respecto a las palabras. La imaginación domina todas sus ideas y puede unirlas, mezclarlas y variarlas de todos los modos posibles. Puede concebir objetos con todas las circunstancias de lugar y tiempo. Puede presentárnoslos, en cierto modo, tan vivamente como si hubiesen existido. Pero como es imposible que esta facultad pueda por sí misma lograr nunca la creencia, es evidente que la creencia no consiste ni en la naturaleza ni en el orden de nuestras ideas, sino en la forma de su concepción y en su afección con respecto al espíritu. Confieso que es imposible explicar perfectamente este sentimiento o forma de concepción. Hacemos uso de palabras que expresan algo próximo. Su verdadero y propio nombre es creencia, que es un término que todo el mundo entiende de un modo suficiente en la vida diaria. En filosofía no podemos hacer más que afirmar que hay algo sentido por el espíritu que distingue las ideas del juicio de las ficciones de la imaginación, les da más fuerza e influencia, las hace aparecer de mayor importancia, las fija en el espíritu y las convierte en los principios directores de nuestras acciones. Se verá que esta definición está de acuerdo con el sentimiento y la experiencia de cada uno. Nada es más evidente que estas ideas a las que asentimos son más fuertes, firmes y vivaces que las imaginaciones inconexas del que hace castillos en el aire. Si una persona se pone a leer un libro tal como una novela y otra persona como a una historia verdadera, conciben claramente las mismas ideas y en el mismo orden, y la incredulidad del uno y la creencia del otro no impiden a ambos poner en el autor el sentido del libro. Sus palabras producen las mismas ideas en ambos, aunque su testimonio no tiene la misma influencia sobre ellos. El último tiene una concepción más vivaz de todos los incidentes, entra más profundamente en las preocupaciones de las personas, se representa sus acciones, caracteres, amistades y enemistades, y llega hasta formarse una noción de su figura, porte y personalidad. El primero, en cambio, que no da crédito al testimonio del autor, tiene una concepción más débil y lánguida de todas estas particularidades, y fuera del estilo y naturalidad de la composición, puede sacar muy poco placer de ella. Nota. ¿Ves que los pájaros vuelan? No necesitas creer que vuelan. Tú te crees pájaro, crees que puede volar como ellos. Te lanzas al vacío, desde la punta de una torre de alta tensión. Anda, lánzate, eres un pájaro. Crees que eres una palomita, y sientes placer, es bonito. Sea, que al creer, hay placer. ¿Y al no creer, hay dolor? ¿No creer es algo incómodo? Si vamos a creer en lo mismo, vamos a creer en la forma de la idea, en el esqueleto, no en los detalles. Si nos vamos a los detalles, vamos a terminar golpeándolos, defendiendo cada uno su perspectiva. Esto no tiene sentido, es una aberración en las relaciones humanas. Meterse en fricciones físicas, por cuestión de las ideas, de una estupidez. Puedes creer en algo. Si veo en lo que crees, y te sirve, qué bonito es eso. Tal vez me animo y me agencio tu creencia, para yo también sentir bonito. Pero, bajo ninguna situación, debo imponer mi creencia y también, nadie puede menoscabar o vapulear a mi adorada creencia,
Es algo que no es físico, es mental. Porque la creencia es una idea, no es algo que pueda ser cortado, herido o desangrado. Si tienes miedo de que te mate o meta a la hoguera, vas a simular que crees hasta en las cosas más ridículas. Y si desde que eras un bebé, te estuve transmitiendo mis creencias, vas a crecer creyendo sin cuestionar y ya no tendré que asustarte con la amenaza de enviarte a la hoguera. Ya estamos en el siglo XXI. Sea, tú tienes mi autorización para zurrarte en mi creencia, reírte de ella, usarla para hacer chistes, historias, canciones, poemas o tomarla como tema de conversación. No puedes retorcerle el cogote a una idea o creencia. Fin de la nota. Página 86 de 448 del PDF.